¿Qué tal, amigos? Una vez más estamos juntos y en esta ocasión queremos hacer un homenaje a algunos pastores y estamos pensando en el pastor Rubén Fleitas, un pastor que conocimos allá por los años 79, 1979. Tal vez muchísimos de los que hoy escuchan estas palabras ni siquiera eran nacidos. Este hombre era pastor o copastor en una iglesia muy grande en Montevideo, donde se congregaba mi esposa, y recuerdo una predicación de él que hoy quiero compartirla con ustedes. Esa predicación él la hizo en una visita a la ciudad de Melo, en un congreso o en una reunión pastoral, y a mí me quedó grabada en el corazón, y bueno, hoy quiero compartirlas con ustedes. Ahora, ¿por qué me acordé de él? Él era un hombre de Dios, un hombre que hacía las cosas con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y de muy joven, estamos hablando de 50 y tantos años, le llega una enfermedad que no quedó muy claro, yo no lo tengo muy claro a qué se debió, pero partió con el Señor, con 50 y pocos años. Él era tal vez 10, 12 años mayor que yo, o sea que yo no llegaba a los 40, 30 y tantos tal vez. Y claro, en mi cabeza la representación era de un hombre más mayor, pero obviamente un hombre muy joven. También me llamaba la atención la actitud de algunos colegas. Yo decía, como resignados, como diciendo, bueno, él va a partir con el Señor, y a mí no me cerraba bien esto, incluso en la forma que él preparó todo, preparó la iglesia, preparó un grupo de obreros para que continuaran con la obra, como diciendo, yo sé que me voy. Tal vez cualquier otro de nosotros a esa edad estaríamos peleando y diciendo, no quiero ni pensar que me voy a ir de este planeta, de esta tierra, y obviamente a la eternidad, pero no voy a hacer nada porque estoy creyendo que me voy a sanar. Entonces eso tampoco lo entendía mucho yo, en ese entonces. Como él fue preparando, él tenía una hija que también vino por un milagro extraordinario, su esposa no podía tener familia. Yo recuerdo un misionero, un profeta que estuvo en esa iglesia que yo les contaba, y profetizó que su esposa iba a quedar embarazada, y fue así. Y bueno, aquella niña llamada Victoria en su momento, hoy ya es una muchacha grande, pero cuando eso no era tan grande, creo que recién ingresaba tal vez en la adolescencia o tal vez menos, y yo decía, no me cerraba eso, pero hoy entiendo, tal vez con un poco más de años, de más experiencia en la vida y de más experiencia con Dios, que no todos tenemos una fecha, digamos, que podamos decir voy a vivir hasta los 80, hasta los 90, sino que por ahí todos nos vamos en una edad distinta. Y vuelvo a decir lo que he dicho estos días, no creo que a Dios se le escape detalles, no es que Dios no pueda tener el control y diga, bueno, esto se me fue de las manos. Estamos hablando continuamente, los medios de comunicación, las personas, cuando podemos hablar por teléfono, nosotros desde los púlpitos, hablando de este famoso virus, esta pandemia, porque nos ha afectado a todos, ha afectado al planeta y obviamente es el tema del día. Pero muchos se preguntan justamente por qué ocurre esto, por qué Dios ha permitido. Y entre otras cosas, un pastor que le compartí una de estas palabras, pastor David, aquí cerca de José Pedro Varela, y él me decía, pastor, gracias por compartir, yo estoy predicando por Facebook los martes y los jueves, creo que me dijo, dice, pero he notado en todos los medios de comunicación, sobre todo en las redes, he notado cómo se aumentó la predicación del Evangelio. Tal vez bajo esta pandemia hay muchísima gente que está más dispuesta a escuchar que en otros tiempos. O tal vez hablamos de otras cosas.
Hablábamos de otros proyectos, anunciábamos, nosotros teníamos una campaña hace pocos días atrás, pero que no la pudimos hacer, otros proyectos de campamentos, proyectos de bandas que venían musicales con grandes eventos, en fin, todos teníamos esos planes que hoy están desbaratados, que hoy están suspendidos y que otros ya pasaron, tal vez no lo vamos a poder hacer. Yo voy a contar un poquito una experiencia que decíamos con el pastor Rubén Fleitas. Él, mientras era copastor, a su vez fundó una iglesia en la ciudad de Las Piedras, donde después creo que él se va a radicar o sobre sus últimos tiempos, y otra iglesia en Peñarol, donde todavía está su esposa con su hija y están allí pastoreando y continúan incluso viviendo en ese lugar. Entonces, en una convención de pastores, estoy hablando por los años 89, 90, yo era un pastor muy nuevito, y bueno, con mi esposa habíamos asistido a esa reunión de pastores a nivel nacional, que se hacía allí en Las Piedras, en el eje del día 25 de agosto, porque creo que era el cumpleaños de la iglesia, y había algunas series de condicionantes que se hacían esa fecha. Y bueno, mi esposa había quedado con su mamá en Santiago Vázquez, y bueno, yo decido ir por la mañana al taller de la mañana donde había un devocional, después había un mensaje importante de algunos de los pastores, para todos los que estábamos, entre los pastores más líderes de varias partes del país que nos juntábamos, y había durante el día 60, 80 personas, y después en la noche obviamente la iglesia hasta colapsaba, quedaba hasta la puerta de personas, ¿no? Entonces tomo un ómnibus hasta el Paso Molino, de ahí tenía que hacer un transbordo para ir a la ciudad de Las Piedras, y cuando voy a subir al ómnibus, una voz casi audible me dice: prepárate que vas a tener una participación, vas a predicar esta mañana. Y yo escuchando esa voz dije, no, esto es una cosa mía, digo, ¿qué voy a predicar si hay pastores con experiencia, pastores de muchos años, pastores que obviamente predicaban mucho mejor que yo, con más estudios, más preparación, todo lo demás? Bueno, me senté tranquilo en el ómnibus mientras iba viajando, otra vez la voz, prepárate que vas a predicar esta mañana. Y ahí como que me puse entre tanto nervioso y la adrenalina, empecé como a preparar algo. Y me vino el Salmo 42. Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué hablo de todas estas cosas. Y fui como esbozando y pensando, y por un lado un poco de incredulidad, porque digo, no, obviamente no me va a tocar. Y por el otro lado fui como diciendo, bueno, si me tocara, que creo que no, pero si me tocara voy a hablar esto, y voy a contar esta experiencia, así. Muy bien, llego a Las Piedras, llego a la parada indicada, me bajo, voy caminando, la iglesia quedaba unas 2 cuadras de la parada. Cuando voy llegando estaba el pastor que andaba caminando así por la vereda del templo, y cuando me ve, me hace una seña y dice, ¿te animas a traer una palabra esta mañana? Y yo lo miro y digo, mirá, si no hubiera tenido la experiencia que tuve en el ómnibus, ya te hubiera dicho que no. Obviamente, te iba a decir que no me animaba, porque sé que hay pastores que tienen más experiencia. Obviamente te iba a decir que no, pero le conté más o menos por arriba lo que me había pasado. Y bueno, y tuve esa predicación, y obviamente ese Salmo 42 fue muy importante para mi vida en ese momento. Pero ¿por qué traigo a colación esta prédica de este hombre? Porque fue de esas interrogantes entre el Salmo 42, que habla diciendo, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Habla el escritor del Salmo está justamente demostrando su ansiedad por la presencia de Dios. Pero luego dice, entre otros versículos, dice, he llorado de día y de noche, he gastado mis lágrimas. Y luego viene una palabra que yo le he repetido estos días, que dice justamente, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Mientras él tenía el anhelo por la presencia de Dios y tenía a su vez todas las dificultades y todo ese llanto de amargura, había gente que le preguntaba, ¿dónde está Dios?
Y bueno, la predicación de este hombre de Dios, que también fue para mí una bendición haberle conocido, todas sus prédicas, recuerdo algunas otras, pero en esta fundamentalmente tiene 3 puntos. El primer punto, que está en 3 evangelios, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas, va a hablar acerca de una historia cuando Jesús llega a Capernaum, era una ciudad donde él estuvo asentado, donde muchos hablan de que tenía su base del ministerio, y en uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, dice llegó a su casa. Otros sacan conjetura que la alquilaba, que se la prestaban, que era de un amigo, no sé, pero él llegó a la casa. Y una vez que se enteró la gente, dice que todos vinieron y se agolparon, llenaron la casa, estaban todos apretados, como hoy no podemos, pero en ese momento se podía. Y Jesús empezó a enseñar. Y sigue el relator, el escritor bíblico, diciendo que había 4 personas que traían un paralítico en un lecho, en una camilla. Pero cuando intentan entrar era imposible, la casa estaba tan lleno de personas que no se podía, y tal vez le pedían permiso, pero nadie se corría, nadie quería distraerse. Entonces dice que estos hombres hacen algo bastante loco, fíjense, suben a la casa, suben a esta persona que estaba paralítica, hacen un hoyo en el techo, un hueco, y ahí descienden al paralítico. Y hay algo interesante que dice el escritor, que Jesús, observando todo lo que estaba pasando, y que descienden al paralítico enfrente a él, él dice, al ver la fe de ellos, no habla la fe del paralítico, la fe de ellos. Y esto es muy importante resaltarlo, porque en los 3 puntos vamos a ver algo distinto. En este caso dice la fe de ellos. Y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Obviamente se había juntado personas que necesitaban de un milagro de Jesús, gente que quería escucharle, porque había de todas personas, gente que le amaba, pero gente que estaban interesados en encontrar, aunque sea un ápice de error, para acusarlo, porque lo que querían era hacerlo callar, destruir, porque Jesús era un problema para ellos. Y dice que estaban toda esta gente que eran muy sabios, muy conocedores de las Escrituras, pero eran lejos de Dios, eran de pura apariencia. Y dice que en sus corazones cavilaban, dice, esa es la expresión bíblica, la frase, cavilaban en su corazón diciendo, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y Jesús se da cuenta de lo que están pensando. Y dicen, ¿ustedes qué creen? ¿Que es mejor decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y fue lo que hizo. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto es importante, más tarde vamos a verlo de vuelta con respecto al irse a la casa. Y obviamente este hombre fue sanado. Dice, termina el relato bíblico, que muchos se maravillaron, muchos quedaron justamente con una expresión de asombro, y muchos se acercaron más a Jesús. La pregunta que yo coloco acá es, ¿por qué hacemos lo que hacemos por los demás? ¿O qué estamos haciendo por los demás? Y la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Estos hombres, no hay mucho detalle, si eran familiares, si eran amigos del paralítico, pero había algo que ellos tenían muy claro, que era llevar el paralítico a Jesús. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos, es un detalle que se repite en los 3 evangelios, y por algo se repite, porque Jesús actúa en base a la fe de ellos. Claro, imagínense que ellos hicieron todo lo que se podía hacer, más allá de una lógica, más allá de algo razonable, que era subirlo al techo, abrir un hueco en el techo y descenderlo delante de Jesús, para decir, Jesús, tú puedes hacer algo por este hombre. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por los demás? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Yo puse acá algunas cosas que tienen que ver, que es porque nos pagan. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo hago tal trabajo, soy panadero, hago pan,
Puede tener algo simbólico, el pan siempre tuvo algo simbólico. Vio que uno dice fulano es el que trae el pan a la casa porque es el único que tiene trabajo, o fulano se gana el pan de tal manera. Es una expresión que el pan implica alimento o vida también, ¿no? De ahí salen muchas expresiones. Ahora, muy bien, la persona puede idealizar su trabajo, el panadero por decirlo, puede tener todo esto simbolismo, o puede decir yo soy maestro de panadero, soy el que prendo el horno, soy el que hago tal o cual pan, pero lo hago porque me pagan el sueldo, ni más ni menos. Lo otro es pura poesía. Y así lo podemos trasladar a todas las cosas. Ahora, obviamente, la pregunta es si lo que hacemos lo hacemos porque lo sentimos, por amor, por vocación, porque nos gusta. Fíjese que cuántas veces escuchamos, mire, yo hago esto porque me pagan, pero a su vez lo hago porque también me gusta. También decimos que bueno es cuando alguien se gana la vida haciendo algo que a su vez le gusta o le apasiona y todavía le pagan por ello. Todo esto tiene mucho que ver porque de alguna forma va definiendo lo que somos o lo que nos mostramos a las personas que nos aman, a los que nos rodean. Entonces cuando piensan en ti o cuando te nombran, que podíamos nosotros imaginarnos, bueno, cuando me nombran en el barrio, ¿cómo me identifican? Como dicen fulano, si aquel medio loco, o aquel jocoso, o aquel antipático, o me definen por lo que hago. Y va un poco por las dos cosas. Lo que hago también está mostrando lo que soy. Yo recuerdo otro pastor, que está todavía en Salto, está bien, porque soy muy conocido de su hijo y siempre le estoy preguntando. Este pastor tuvo muchos años acá en 33 y fue un hombre también que afectó para bien mi vida y bueno, muchas cosas aprendí con él, Pastor Juan Sarabia. Y este hombre tenía una expresión que la decía muy seguido. Bueno, en la iglesia tenemos de todo, porque yo empezaba y él ya llevaba varios años más que yo de pastor, y algunas cosas yo le comentaba, digo, bueno, llegó gente a la iglesia que le gusta así, que es muy bien, que busca de Dios, que hace las cosas bien, pero hay otros que son complicados y hay otros que yo creo que no sé para qué van. Y él me decía, mirá, tenemos que convivir con todo esto. Jesús habló en una ocasión que había falsos profetas que se vestían de ovejas, pero que eran lobos, para justamente dañar a las ovejas. Entonces él me decía, o decía siempre esta expresión, hay que dejarlos caminar, decía él. Y yo decía, ¿por qué? Porque cuando camina, vos le mirás la huella, y la huella de la oveja es distinta a la huella del lobo. Entonces ahí podés diferenciar. No podés juzgar por la apariencia, pero lo dejás caminar, y luego la persona se identifica a sí mismo. Todo esto tiene que ver con justamente lo que Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos conocer a las personas? Por lo que están haciendo, por el caminar, por el hacer. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, podemos ver. Yo puse acá otra expresión que tiene que ver con lo que llamamos la milla extra, que está dentro de justamente de lo que hacemos. Lo que hago estrictamente por lo que me pagan, o tengo la costumbre de hacer un poquito más. Hay personas que no entienden esto, que son muy cerradas y dicen, yo hago estrictamente lo que me pagan o por lo que me pagan y no hago más. No sé si usted sabe, pero si no sabe se lo digo. Soy director de políticas sociales allí en la intendencia de nuestra ciudad y en una ocasión estábamos, y recuerdo esto porque fue también una anécdota que se me quedó. Estábamos visitando a una familia que le habíamos concedido un centro de barrio. Al fondo del centro había unas piecitas. Ellos no tenían, estaban viviendo en el Parque del Río, acampando en un monte con una niña, es decir, una pareja con una niña chica. Y bueno, y estaban por un momento que pudieran conseguir otra solución. Y bueno, y no la conseguían, estaban allí, pasaron los días. Y bueno, y la gente del centro de barrio empezó a decir, bueno, esto hay que solucionarlo porque nosotros necesitamos el centro de barrio, necesitamos esas piezas, necesitamos el baño que ellos ocupan, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a ir varias veces
Y una de las soluciones que la intendencia había llegado era pagarle por lo menos 6 meses de alquiler de alguna casita modesta en el barrio, donde fuera. Y empezamos a negociar y a hablar. Y él levantaba presión porque, claro, él no quería irse. Y a mí me llamaba la atención porque la niña chiquita tendría 4 años, 5 años. Cada vez que yo llegaba y me veía, decía, llegó el pastor. Ya me identificaba, no sé cómo ni de dónde. Me decía, ella me decía, el pastor, llegó el pastor. Bueno, así estábamos conversando. Y un día él estaba muy molesto. Incluso salió como que estaba pelando algo con un cuchillo en la mano, como para asustarme. Pero así con el rabo del ojo puedo ver que la esposa coloca un celular y yo me di cuenta que lo que quería era grabar y lo que él quería era provocarme, tal vez a que yo pudiera decir quién sabe cuánta cosa. Y bueno, Dios me dio paciencia y en ese momento yo le digo a este hombre, mire, yo vengo acá a negociar con usted, no porque sea pastor, como su hija me dice, no porque sea una buena persona, sino porque me pagan un sueldo para hacer esto. Yo lo hago por usted. A mí me pagan para que yo lo ayude. Quiere decir que yo no soy su enemigo. No soy su amigo, pero no soy su enemigo. O sea, yo no vengo acá a pelear con usted. Yo estoy de su lado. Yo no sé si usted se da cuenta que yo estoy en este momento de su lado. Y si yo le digo que usted salga a buscar una casita, busque unas piezas, lo que fuera, es porque es parte de una solución. Porque usted no se puede quedar acá a vivir para siempre. Esto era momentáneo, esto lo conseguíamos mientras buscamos otra solución. Bueno, entre idas y venidas, pero esta era la anécdota a la cual yo quería decir. Hay cosas que las hacemos porque nos pagan, pero hay otras que las hacemos porque las sentimos y que no tiene precio y a veces no nos pagan. Es que lo hacemos de corazón, lo hacemos porque estamos entendiendo de que el otro necesita lo que yo puedo hacer por él. En estos 4 individuos que llevan el paralítico a Jesús, yo no sé si no dice acá si el paralítico les pagó, si el paralítico les rogó, le pidieron. Son ellos los que actúan. Y por eso dice el escritor que Jesús dijo al ver la fe de ellos, lo que conmovió a Jesús era la fe de ellos. No dice la fe del paralítico, dice la fe de ellos. Vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con un ciego, el ciego Bartimeo. Esto es, como tiene tanto material esta historia, la hemos predicado muchas veces, usted la habrá escuchado de otros, pero vamos a solo el punto que indica lo que predicaba el pastor Rubén Fleitas. El primer punto era al ver la fe de ellos. Bien, la historia del ciego Bartimeo dice que Jesús venía de camino y estaba este hombre junto al camino pidiendo limosna, estaba mendigando. Y de repente escucha que era Jesús y empieza a clamar y a decir, Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces acá encontramos, en primer lugar encontramos que este hombre sabía de lo que estaba hablando. Sabía que Jesús, como muchos lo estaban estudiando, escuchando, siguiendo, unos lo seguían por los milagros, otros lo seguían por la sabiduría que tenía, otros lo seguían para decir, este debe ser, acá tiene que haber gato encerrado, en algún momento algo le vamos a descubrir. Por eso estaban así a 4 ojos, pero este hombre le va a dar un término que tiene que ver con la historia bíblica, porque David obviamente tenía 14 generaciones anteriores, eso lo dice el libro de Mateo cuando habla de tantas generaciones. A pesar que David cometió terribles pecados, horribles, pero queremos decir que este hombre tenía un corazón tan sensible que Dios llegó a decir que el corazón de David era conforme a su corazón. Es extraño, pero es verdad, es así. Y le hace algunas promesas Dios a David diciéndole que el reino de él sería para siempre, que su reino iba a perdurar. Ahora, ¿cómo era posible esto? Porque de alguna manera lo estaba conectando con la vida de Jesús, con el reinado de Jesús. Entonces este hombre va a gritar ese título de Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y va a volver a gritar. Jesús, cuando escucha esto, se da cuenta que este hombre no era uno cualquiera gritando. Y dice, a ver qué pasa, se detiene y lo manda a llamar. Por ahí, mientras él gritaba, había otros que le decían, callate, pareces un loco gritando, por favor,
no grites, ubicate. Pero él seguía gritando cada vez más fuerte. Jesús lo manda a llamar, acá lo traen. Y Jesús le hace una pregunta que parece hasta obvia. Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y él le da otra indicación de que sabía bien quién era Jesús, porque le dice, maestro, quiero recobrar la vista. Obviamente era un ciego, ¿qué otra cosa podía querer? Recobrar la vista. Y acá Jesús dice, al ver la fe, tu fe te ha salvado. Y le dijo, ahora recobra la vista. Quedó viendo, todo el mundo quedó allí maravillado, y ahora dice que el ciego seguía a Jesús en el camino. Acuérdense primero que era la fe de ellos, de aquellos 4 que trajeron al paralítico. Jesús sana al paralítico, pero dice se fue a su casa. El ciego va a seguir a Jesús, sabiendo perfectamente este hombre quién era Jesús, porque le dice hijo de David y luego le dice maestro. Yo creo que acá hubo una actitud de alguien que conocía las cosas de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos puede permitir enfrentar una pandemia como esta, que es desconocida, que nos da miedo, que de alguna forma nos amedrenta, pero yo creo que si nosotros tenemos la actitud correcta, nos plantamos firmes, y para eso tenemos que conocer a Dios y hasta dónde Dios puede respaldarnos. Yo sé que hay gente que prefiere decir que es atea o que no le interesa, o involucra a Dios con las religiones y dice, bueno, a mí las religiones no me van ni me vienen. Yo cuando empecé en el Evangelio hace ya 40 y tantos años, sí me interesaban las religiones y estudié varias, ya podía nombrarlas, pero estudié muchísimas religiones. Llegó un día que dije, bueno, ¿de qué me sirve estudiar las religiones? A Dios no hay que estudiarlo, a Dios hay que conocerlo. Entonces este hombre, que sí conocía a Jesús y conocía sus títulos y conocía lo que significaba Jesús, le permitió tener una actitud correcta para enfrentar su desgracia. Él entendió que su desgracia en la ocasión que Jesús cruzaba era una oportunidad y que parándose y gritando a voz en cuello, él tenía la oportunidad de ser sanado. Entonces yo creo que frente a situaciones complejas que no entendemos, porque hay crisis que las entendemos y podemos decir, bueno, yo estoy viviendo una crisis económica, me va a durar 3 meses, 6 meses, pero voy a tener una zafra en tal fecha o voy a cobrar el aguinaldo y con eso hago así, hago así. Pero cuando se trata de este tipo de pandemia donde nadie ni los más encumbrados puedan decir cómo solucionar, nos da mucho miedo y nos da hasta el pánico por el hecho de que nosotros no estamos entendiendo. Pero cuando tengo la actitud correcta de decir, quiero conocer más a Dios, acercarme a Dios, y cuanto más conozco a Dios, más me conozco a mí, y eso yo creo que es la dificultad que tienen muchos, de por no conocerse a sí mismo, prefieren no conocer a Dios. Y hablan como que todas las religiones es lo mismo. Y dicen, yo no quiero saber nada de religión. Y yo llegó el día que dije, bueno, yo tampoco, yo quiero conocer a Dios y cada vez más. Entonces yo creo que frente a una desgracia o a una gran desgracia, yo tengo la oportunidad para crecer o ver todo eso como una gran oportunidad. Cierro la prédica con el tercer punto. Repasemos. El primer punto era la fe de ellos. El segundo punto era la fe de él, porque fue el ciego que tuvo fe, por el conocimiento que tenía. Fue como se posicionó frente a su crisis. Y ahora encontramos otra historia que yo la voy a leer, porque está en Hechos capítulo 9, versículo 36. Y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjense cómo el escritor va detallando cosas para que nosotros podamos entender que esta era una excelente mujer, dedicada a los demás, entregada a la causa, una mujer que hoy podíamos ponerla como ejemplo en todas partes. Dice, abundaba en buenas obras, en limosnas, y luego dice, y aconteció que en aquellos días enfermó, y luego dice, y murió. Y nosotros podíamos quedar como asombrados, como diciendo, ¿cómo es posible que una mujer que era tan buena pudiera morir? Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope,
dice, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Esta gente sí sabía lo que Pedro podía hacer. Sabía que Pedro era usado por Dios para milagros extraordinarios. Pero ¿qué otro milagro le cabía a Dorcas si no era resucitar? Porque ya estaba muerta. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Le estaba mostrando la obra de esta mujer. Entonces, sacando Pedro a todos, se puso de rodillas y oró. Dice, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bueno, esta historia tiene que ver con la fe del misionero. ¿Se acuerdan que decíamos? Primero la fe de ellos, después la fe del enfermo, y ahora Dorcas ya había muerto. No podemos pedirle fe a Dorcas, pero sí era la fe de aquel que estaba siendo el intermediario entre Dios y esa causa. Entonces hay momentos en la vida que nos vamos a encontrar con estas situaciones. Personas que hacen por los demás porque tienen fe, porque tienen ganas, porque tienen esperanza, porque quieren ayudar a los demás, porque lo hacen por amor, muchas veces porque también le pagan, pero sobre todas las cosas porque se involucran, porque están ahí, están al pie del cañón y dicen, yo quiero involucrarme. Luego encontramos a un hombre que conocía a Dios y las cosas de Dios y sabía que tenía una esperanza en Dios. Y ahora encontramos un misionero que sabía que Dios le podía dar la posibilidad de devolver esa mujer a aquellos que le amaban. Este hombre tenía fe, y algunos sacan conclusiones porque dice que él sacó a todos para afuera, como para que no, fíjense que son todas esas palabras negativas que a veces nos dicen y nos aplastan. Pedro prefirió sacar a todos, como diciendo, cuando vaya a orar, no sea cosa que alguien venga y me toque y diga, escúcheme Pedro, mire que está muerta, ¿de qué está orando usted? No, él sacó a todos hacia afuera. Dice que se arrodilla, va a orar, y luego dice volviéndose. Algunos interpretan que él se puso de espalda, como diciendo, ni siquiera el cuerpo que pueda afectar mi razón, que pueda decir, ¿cómo voy a orar si la persona ya murió? Sin embargo, él vuelve al cuerpo y le da una orden para que se levante, y así aconteció. Queridos, yo creo que este fue un homenaje que le hicimos al pastor, al amigo, al que ya hace más de 20 años tal vez que ya partió con el Señor, pero quería hacerlo de esta prédica que él la predicó 76, 77, los años allí en la ciudad de Melo, y que yo recordaba estos 3 puntos, la fe de ellos, la fe del involucrado y la fe del misionero. Yo creo que acá ya no importa quién tiene la fe, lo que importa es que entre todos podemos hacer algo. Tal vez sean los otros que tienen fe, yo no la puedo tener. Yo te pido que si tú eres uno de ellos, que puedas decir, yo no tengo fe, pastor, yo quisiera pero no puedo y estoy mal. Yo te animo a que te dejes bendecir por la fe de otros. En este momento, mientras estas palabras son transmitidas a través de estos medios, están otras personas orando por aquellos que vean. Incluso antes de empezar esta grabación estuvimos orando para que tú, al escuchar estas palabras, puedas ser tocado por Dios. Pero te quiero bendecir y déjate bendecir, porque la fe de otros puede llegar a ti. Si tú eres alguien como el ciego Bartimeo que conoces a Dios, pero estás pasando un momento difícil, muy difícil, yo te animo para que apeles a ese conocimiento que tienes de Dios y que sabes que Dios tiene el poder para sacarte. Dios puede hacerlo. Por lo tanto, apela a ese conocimiento, como aquel ciego que clamó y los demás quisieron callarlo, pero él volvió a clamar. Por eso yo te animo, clama ahora a Dios y Dios escucha la oración de aquel que le clama. Y por último, quiero decirte
que tal vez tú ya estés tan mal que ni siquiera tienes fe, ni siquiera crees que otros te pueden ayudar. Permíteme decirte que yo creo en un Dios poderoso y por eso he dedicado estos minutos para orar por ti. Así que por lo menos escucha esta oración y deja que Dios te abrace y te bendiga. Señor mi Dios, muchas gracias por esta oportunidad de bendecir a las personas que hoy están escuchando y mirando este video. Quiero bendecirte. Si tú no puedes creer, deja que otros que creen te puedan bendecir y puedan llegar a tu corazón y decirte: hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en el Dios vivo que hoy todos estamos mirando hacia arriba y tal vez esperando una respuesta. Quiero decirte y animarte que si tú de alguna manera te acercas a Dios conociéndole, sabes la respuesta. Pero para ti que ya tal vez no tengas más esperanza o que diga: ya no sé qué hacer, y tal vez estás pensando incluso en quitarte la vida porque has perdido todo, yo te animo que le des esta oportunidad a Dios. Dale la oportunidad y deja que Él te toque. Señor, toca esa vida. Espíritu Santo, toca esa vida que está pensando ya en lo último que tiene, el último paso. Dios, toca a esa persona para que reaccione y pueda resucitar de esa situación y volver a la vida. Si tienes algún comentario o quieres saludar, nos gustaría que nos dejaras por escrito y bueno, esperamos de corazón que te haya bendecido.